ver, no tenía planificado empezar así. Este es el primer episodio de mi canal. Tenía una planificación para hacer. Esto lo iba a hacer con la ayuda de un amigo que me iba a ayudar con la iluminación y con el set. Pero me pasó algo y sentí que tenía que hablar y por eso estoy acá ahora. Mi nombre es Analía y si estás acá es porque o ya me conoces o conoces mi historia o en algún momento tuviste alguna pérdida o viviste algo difícil y te sentís identificado conmigo. Y no sé si es por eso que estás acá o no, yo sí sé por qué yo estoy acá y por qué necesito hablar. Para los que no saben, yo a mis 28 años quedé viuda y voy a contar una parte acá de mi historia que en realidad nadie la sabe. Yo compartí mi historia de vida en televisión y eso mucha gente lo supo. Mucha gente me conoció y se enteró de mi historia por ahí. Pero en realidad hay toda otra parte muy personal, muy interna, que nunca me animé a compartirla porque incluye otras personas a las que obviamente no voy a nombrar, pero sí voy a contar mis experiencias desde mi lugar, que no las quise compartir y que hoy me quiero animar a compartirlas. Y hoy justamente me pasó de cruzarme, de tener un encuentro con una mujer que también vivió lo mismo que yo, también una mujer joven. Es una situación muy poco común encontrar y es la primera vez que me encontré con una mujer más o menos de mi edad, que también quedó viuda hace más o menos la misma cantidad de años. Y en este encuentro muy random que tuvo con ella, porque fue en un grupo de meditación, luego de finalizar la práctica, tuve la oportunidad de charlar con ella un rato, junto con un par de personas más, y mientras la escuchaba, claro, fue imposible no empatizar con ella y con su dolor, porque me vi mucho ahí y me sentí muy reflejada por una cierta etapa de mi experiencia en la que yo viví muy ahogada, con todo muy trancado, muy cerrada, por no querer sentir el dolor y no querer mostrarlo hacia afuera, por no querer generarle más dolor a la gente que tenía cerca, que sabía que estaban sintiendo dolor también. Y a partir de eso quiero contar mi experiencia. Quiero dejar de pensar, siento que estoy como pensando mucho, queriendo decir las cosas correctas en el orden correcto. Y quiero dejar de pensar, necesito soltar un poco la mente. Es un ejercicio que a veces me cuesta, en especial si estoy enfrente de una cámara. Volviendo al tema. Bruno falleció en junio y a fin de año, de ese año, me entero que llega Got Talent a Uruguay. Y me entero en realidad por mensajes de amigos. Recibí un mensaje de un amigo un día, el otro día recibí otro mensaje de una persona comentándome lo mismo, después otros amigos, después familiares, y dije, bueno, yo en ese momento realmente, literalmente me encontraba tirada en mi cama, me pasaba encerrada llorando. Después tuve otra etapa completamente opuesta donde dije, bueno, yo así no voy a sobrevivir y empecé a hacer todo lo opuesto, empecé a salir mucho, empecé a ir a bailes, empecé, bueno, obviamente que me encontré en entornos con mucho alcohol y me sentí peor. Y en ese momento todavía, bueno, no hablaba sobre el tema, básicamente. No quise ir a terapia, fui a una consulta, recuerdo, y después no fui más, porque realmente en un principio me parecía como que era inútil ir y que la persona, que el terapeuta no iba a entender nada de lo que le iba a querer explicar, porque lo que estaba viviendo era, desde mi percepción, totalmente caótico. Había perdido a mi esposo hacía literalmente unos días atrás, había vivido toda una enfermedad de muy cerca, vivía con mucho dolor y con muchas cosas retenidas. Em, y bueno, y me parecía como que iba a ser imposible que me fuera a entender. Entonces fui a una consulta y realmente me removió todo, no fui más. Ahí pasé esas etapas donde me encerré y después hice todo lo opuesto y me sentí peor. Y justo en esa época surge todo lo de Got Talent, me presento. En el momento que me presenté, claro, tuve que llenar un formulario donde te pedían toda la información básica y entre ellos también estaba el estado civil. Entonces se mandaba la inscripción, el formulario de inscripción, luego enviabas videos cantando para poder postularte y luego si ingresabas y quedabas seleccionada, te llamaban a la primera audición, que era no televisiva. Entonces en esa audición, cuando me presenté, bueno, obviamente que hice mi actuación y luego me preguntaron por mi formulario, específicamente por mi estado civil, porque realmente
era algo llamativo, era algo poco común. Bueno, ellos empatizan mucho con mi historia de vida, con lo que estaba viviendo realmente en ese momento. Era muy reciente, hacía como muchos 6 meses. Paso a la primera audición y ya la siguiente era la primera audición televisiva. En esto, bueno, toda la experiencia fue súper rara porque yo realmente no me encontraba bien y me expuse a algo que fue grandísimo. Nunca conté esto desde ese lugar, desde este lugar que estoy haciendo ahora, pero realmente se sentía todo muy extraño. Yo me sentía como fuera de una burbuja donde observaba todo de afuera y nada me hacía sentido, todo me parecía superficial y estaba teniendo una experiencia increíble, o sea, estaba en un canal de televisión con una producción tremenda, con todo eso que a mí me encanta trabajar, que es todo lo que es producción audiovisual, pero realmente nada me hacía mucho sentido. Estaba ahí, incluso cuando me inscribí pensé, bueno, voy a ver qué onda. Yo estoy segura que si hubiera saltado esa oportunidad antes, Bruno estando vivo, no me hubiera inscripto. Y no por él, porque él también tuvo como una etapa muy donde era muy celoso y se ponía muy inseguro cuando yo me exponía. Etapa que igual ya la veníamos como trabajando y superando bastante ya en los últimos años. Pero creo que no me hubiera inscrito porque era algo que realmente no me llamaba la atención. Mi madre siempre fue una persona, por ejemplo, que me insistió mucho a que mostrara la habilidad que tengo con el canto, este don, esto que a mí me gusta hacer, pero a mí nunca me gustó mucho ser el centro de atención. Entonces, no me gustaba mucho presentarme. Lo había hecho, sí, en grupos de amigos, tuve como un par de bandas, pero nunca fue mucho lo mío. Me costaba mucho, siempre fui muy tímida. Entonces era todo un desafío, como que salía mucho de mi zona de confort y no era mucho lo mío. En fin, sé que no lo hubiera hecho si hubiera pasado unos meses antes o unos años antes. Y en ese momento era que como que todo medio que me chupaba un huevo, era como que bueno, tal, le voy a dar una chance más a la vida, a ver qué onda, a ver qué pasa, porque realmente si pasa algo zarpado me va a dar lo mismo y si no pasa nada tampoco me va a dar lo mismo, entonces, dale. Empiezo a vivir toda esta experiencia y resulta que en el momento de la audición, cuando finalmente llega mi lugar, llega mi oportunidad bueno, de subirme al escenario y cantar, antes de entrar, la producción me pide que cuente mi historia. Les digo que les pido si podía hacerlo, que yo no tenía problema de hablarlo, si querían que lo hablara, pero que me permitieran hacerlo después, porque realmente tenía miedo de hacerlo antes y no sabía cómo me iba a sentir al respecto porque era un tema del que no hablaba y después tenía que cantar, o sea, me resultó como incómodo. Me volvieron a pedir, me explicaron que en realidad era por una razón de que el jurado no nos conocía, como que nos estaba viendo por primera vez y que les parecía importante que yo contara de dónde estaba viniendo y qué era lo que estaba viviendo. Bueno, desde ese lugar lo entendí, entonces pasé al escenario, me preguntaron, bueno, toda mi info y les cuento todo esto. Hago la presentación, me dan el botón dorado. Bueno, resulta que eso no salió en la tele enseguida. Lo iban a estrenar, no recuerdo bien el mes que grabamos, pero supongamos que lo grabé fin de año, tipo noviembre. Iban a estrenar en marzo y justo ese año salta la pandemia. Entonces, ese programa no se estrena, creo que lo terminan estrenando como a mitad de año. En ese periodo que no se estrenó el episodio, yo empiezo a salir con una persona. Empiezo a salir con esta persona, me envuelvo románticamente con esta persona, comenzamos una relación. Estaba pasando aún por un momento muy complicado, no estaba sabiendo llevar el duelo, no estaba sabiendo estar sola, me estaba costando muchísimo, entonces sentí como la necesidad de estar con alguien, de tener a alguien al lado y esta persona aparentemente estaba dispuesta a estar conmigo. Comenzamos una relación, a los meses del comienzo de esta relación sale el estreno del programa y ahí es donde mi vida da un giro de 180 grados.
mi celular empieza a explotar, me escriben de todos lados. En mis cuentas, en mis redes sociales, paso de tener 800 seguidores a tener 7000 de una noche para la otra. Tenía mucha gente siguiéndome por todas mis redes, me reconocían en la calle, me paraban, bueno, en fin, todo esto que estaba viviendo yo, para él también era un montón, entonces no sabía o no podía o no lograba acompañarme de una forma que a mí me ayudara o me facilitara. Entonces yo, desde un lugar de no querer tampoco hacerle mal a él, con la maldita costumbre mía de querer siempre pensar más en el bienestar del otro que en la mía, que en el mío, cosa que ya lo vengo trabajando un montón, trataba de que las cosas no le fueran tan difíciles a él. Entonces todo el tema del duelo, todo el tema de esto de que yo estaba pasando mal, a él le hacía mal. Entonces yo, claro, lo que empecé a hacer fue guardármelo, reprimírmelo, trataba de no hablarlo. Ya era un tema que se hablaba un montón en televisión y en las redes, entonces, aparte de que no quería hablarlo con la gente que yo quizás por ahí me sentía como hablándolo porque sabía que los iba a lastimar más porque eran personas muy cercanas a él también, como su hermano, como su madre, em, tampoco lo podía hablar con él. Entonces pasé a no hablarlo con nadie. Era todo un tema que se escuchaba y se veía en las redes, pero yo no lo hablaba con nadie. Entonces cuando escuché a esta mujer hoy, con todo eso retenido, de no hablarlo con nadie, de no llorar, de no sacarlo afuera, me hizo acordar muchísimo a mí en esa etapa, en ese momento de mi vida. Bueno, pasé así, en fin, durante todo un año. Luego de un año hubo un momento que me empecé a sentir muy mal, muy mal, muy mal, de estar entrando en una fuerte depresión, que es cuando me animo con mucho miedo. Recuerdo el miedo que tenía, que no sé por qué tenía tanto miedo, pero claramente era un miedo no a la separación, sino el miedo a volver a estar sola, que ahora lo entiendo. Me separé con mucho miedo, me fui a vivir sola porque incluso había llegado a convivir con él, y a un par de semanas de estar viviendo sola, volví a caer, volví a estar muy, muy, muy deprimida. Bueno, y acá viene lo heavy. En ese momento vuelvo con él, pero claro, al par de meses volví a sentirme igual, porque yo lo que estaba haciendo con él, obviamente de forma muy inconsciente, era tapar todo el dolor que sentía, aunque no pudiera ni siquiera expresarlo. Y al par de meses que me siento muy mal, comencé a darme cuenta de que estaba realmente viviendo una depresión porque solamente pensaba en morirme. Pensaba en todas las formas que podía haber para que pudiera quitarme la vida sin generarle mucho trauma a nadie. O sea, hasta en eso pensaba. ¿Cuáles eran las formas como más, menos violentas o menos agresivas para los que se iban a quedar? Que en realidad no tenía sentido, pero lo pensaba. Estuve a punto de hacerlo. Le había hecho incluso hasta una carta a mi vieja. Y en ese momento pensé en Bruno y llamé a una persona que quiero un montón y que no tengo casi contacto con ella, pero ella es la pareja del padre de Bruno. La llamo a ella, que aparte también a su vez trabaja en un centro de salud, y pensé en ella, no sé. Y en eso la llamo y ella enseguida se da cuenta y ta, me dice, bueno, ya estoy ahí. Y fue cuestión de 2 minutos y estaba tocando bocina abajo en mi casa. ¿Por qué cuento todo esto? Porque cuando escuché a esta mujer hoy recordé lo mal que hace no poder ser vos mismo, ser vos misma. El no poder sacar afuera, sientas lo que sientas, ya sea el mayor dolor del mundo o cualquier otra cosa que quieras expresar, cualquier sentimiento, cualquier emoción que seas vos y que no lo puedas sacar afuera, es realmente desgarrador. Te empezás a morir por dentro. Y cómo me gustaría poder
explicarle a ella que eso, que todo lo que le está pasando a ella es eso. Más allá del dolor, que el dolor es inevitable, o sea, es imposible que se muera alguien que vos amás y que vos no sientas dolor. Por más, aunque seas la persona más desapegada del mundo, el Buda más Buda, es imposible. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y nosotros no nos damos cuenta, es tanto el dolor, es tanto lo que está sufriendo el ego adentro que realmente no logramos ver porque lo tenemos tapado y nos quedamos ahí no pudiendo ni siquiera sacarlo afuera, ni siquiera expresarlo. Eso es lo que carcome por dentro. Eso me fui dando cuenta con el tiempo, pasando muy mal, llegando como al extremo, que siento que no debería ser necesario si se hablara más, si hubieran espacios donde pudiéramos hablar, y por eso es que estoy hoy acá, porque yo sí quiero poder hablar sin sentir culpa, sin sentir cringe, porque algo que me pasaba mucho cuando salió, por ejemplo, todo esto en la tele, la historia de la viuda, del duelo, de la muerte, el nombre de Bruno, era como que todo me hacía mucho ruido. Yo todo el tiempo pensaba de afuera, como que ay, me preocupaba lo que podía estar pensando la familia, los amigos, porque yo sé cómo yo hubiera pensado si hubiera estado del otro lado y cómo pensaba antes. El tema es que este tipo de experiencias también, cuando lo sentís en la piel y no y dejas de taparlo, te transforman. O sea, es imposible que seas la misma persona que antes. Entonces, nada, me encantaría decirle a esta mujer que si ella dejara sacar todo esto, que si realmente dejara de actuar como cree que debería actuar por cómo se ve afuera y para no hacerle mal a los que la rodean y en realidad la única por la que tiene que estar preocupándose es por ella misma. Creo que recién ahí, si ella lo entendiera y pudiera realmente ponerlo en práctica, creo que sanaría un montón y creo que es lo que a mí me hubiera encantado que me hubieran dicho en aquel momento. Siento que son necesarios estos espacios donde podamos hablar. Es algo en lo que vengo pensando y hoy fue como, esta experiencia que tuve con ella fue como, está, listo. Justo en el grupo de meditación, nosotros hacemos como un ejercicio con unas cartas y me salió por segunda vez, habremos tenido 4 encuentros. Por segunda vez me salió la intuición, que es algo que yo lo traigo desde hace mucho tiempo. Me pasan cosas muy locas, me pasaron cosas aún más locas después que Bruno falleció. Cosas que podría pasar horas contando y que se las voy a contar en otros episodios. Ahora, sin ser este fin de el que viene, tengo el lanzamiento de mi primer libro que se llama La luz detrás del dolor, donde hablo mucho sobre todo mi proceso. Hay muchas experiencias que tuve a nivel espirituales que no compartí todas en el libro, compartí algunas. Estoy dejando otras para otro libro que le quiero dar como un enfoque mucho más espiritual. Este primer libro en realidad ni siquiera había empezado como un libro, había empezado como una especie de desahogo porque lo empecé a escribir durante la enfermedad de Bruno como para escribir. Me di cuenta que el escribir a mí es increíble lo que me hace, es una terapia muy profunda. Y bueno, y hace ya un tiempo que me viene pasando de sentir, más allá del libro, que el libro comenzó como este desahogo y se terminó transformando en un libro que siento que puede ayudar también un montón porque hay un montón de prácticas y de cosas que aprendí que me sirvieron a transitar el duelo. También siento la necesidad de crear espacios para que se pueda hablar. Y hoy cuando me salió la carta de intuición y después tuve toda esta charla con ella, fue como que está listo, o sea, necesito sentarme a hablar, de ponerme la cámara y hablar y de poder crear estos espacios, no solamente para mí, que esto es un espacio mío que lo estoy compartiendo con ustedes, sino que quiero crear espacios físicos y también espacios digitales para personas que no se puedan trasladar, para que se pueda hablar, donde no pase nunca más esto que me pasó a mí y lo que le pasó a ella y lo que le pasa a ella y lo que le debe pasar a un montón de personas. Yo pasé muchos años de esta relación que les contaba, sin hablarlo, sin poder hablarlo. Retomé terapia después de este intento que les conté y durante una consulta, durante una sesión, salió esta pregunta de con quién yo hablaba sobre el tema. Y en esa pregunta fue que abrí los ojos, que me di cuenta, che, no lo hablo con nadie.
Bueno, y ahí fue que gracias a mi psicólogo fue que me di cuenta que no lo estaba sacando, que no lo estaba expresando, que estaba tratando de llevar una vida que la estaba usando solamente para tapar todo lo que tenía adentro y que no lo quería sacar porque realmente dolía mucho. Y cuando me empecé a dar cuenta, bueno, fue que quise dejar mi relación, que igual fue algo que me costó mucho. Fue una relación que yo dejaba, al tiempo volvía, luego dejaba, después volvía y así tuve un par de años más, hasta que bueno, llegó un momento que realmente no encontraba razones para quedarme y era porque ya había sanado una parte de todo lo que tenía. Y bueno, y luego que terminé mi relación, tuve mi primera experiencia estando sola por decisión y lo vi completamente diferente, completamente diferente. Entré en un cambio de vida donde dije, bueno, a partir de ahora voy a empezar a ser lo más auténtica posible en todos los momentos de mi vida y voy a empezar por terminar mi relación, que no quiero estar más. Y a partir de ahí, todo empezó a cambiar. Mis círculos cambiaron por completo. Se empezó, no solamente se fue el de mi vida, sino que se fueron otras personas, entraron otras nuevas que no conocía, me empezaron a surgir oportunidades laborales increíbles que amo. Empecé a crecer laboralmente y profesionalmente. Empecé a sanar muchas de mis heridas. Empecé a encontrar otras heridas que las tenía muy en el inconsciente. Empecé a conocerme muchísimo estando sola. Qué necesario que es increíble, pero uno se conoce de una forma completamente diferente cuando uno está solo. Y bueno, y hoy realmente quiero empezar a hacer esto, así que si te resultó interesante el contenido de hoy, dale me gusta y suscríbete a mi cuenta, que todas las semanas voy a estar subiendo un video. Y bueno, y nada, y gracias por estar ahí del otro lado. Si te parece interesante esto de los encuentros, comentame, escríbeme por privado y lo organizamos. Gracias por escucharme hasta acá.